A veces pienso que envejecer no duele por el cuerpo, sino por la forma en que algunas personas empiezan a mirarte, como si te estuvieras apagando, como si ya no fueras la misma, como si necesitaras que te digan qué hacer, cuándo hacerlo, y hasta cómo vivir en tu propia casa. Y lo digo porque todavía recuerdo la tarde exacta en la que mi propio hijo, con ese tono suave que se usa cuando se habla con alguien que ya no se considera capaz, me soltó: «Mamá, ya no puedes vivir sola». Y lo dijo así, sin aviso, sin contexto, como si esa frase fuera un diagnóstico. A veces me pregunto si él pensó que no lo noté, pero ese instante se sintió como un golpe seco en el pecho, como si mi vida hubiera cambiado en una sola frase. Y lo peor es que ese comentario no era lo que parecía, porque detrás de esas palabras, detrás de ese disfraz de preocupación, había un plan tan frío que me daría vergüenza contarlo si no fuese porque sé que allá afuera hay muchas personas pasando por algo parecido, y quizá necesiten escuchar esta historia para sentirse menos solas. La verdad es que mi vida antes de todo esto era tranquila, no perfecta, pero mía. Cada mañana abría las cortinas y dejaba que el sol entrara en mi sala, como si fuera un viejo invitado que ya sabía dónde sentarse. Mi casa, esa que construí con sacrificios, errores, aciertos y memorias, siempre había sido mi lugar seguro. Cocinaba a mi ritmo, caminaba por el jardín, aunque mis rodillas se quejaran, hablaba con mis plantas como si fueran amigas antiguas, porque en cierto modo lo eran, y me acostaba cada noche con la sensación de que, aunque el mundo cambiara a velocidades que a veces me mareaban, yo seguía sosteniendo las riendas de mi vida. Y sí, mis hijos venían a verme, aunque cada vez menos, ocupados con trabajos, hijos, deudas, compromisos, cosas que entiendo porque yo también pasé por esas etapas. Nunca les reproché, pero lo que sí empecé a notar, muy poco a poco, fue cómo cambiaban sus preguntas, cómo las frases se volvían más incómodas. Preguntas como: «Mamá, ¿no crees que es peligroso vivir sola? ¿O no sería mejor que te mudaras con alguno de nosotros?». Frases envueltas en ese tono que finge dulzura pero esconde algo más. Yo pensaba que eran simples comentarios, cosas que dicen los hijos cuando empiezan a preocuparse de verdad. Pero un día, mi hijo mayor comenzó a visitarme más seguido, y no de la forma que una espera. No era para hablar, ni para tomar café, ni para escuchar mis historias por 10ª vez. No, venía con prisa, mirando todo a su alrededor como si estuviera evaluando algo, como si mi casa fuera un proyecto, una tarea, un negocio, y yo apenas un detalle dentro de esa ecuación. Recuerdo una tarde en particular, cuando entró sin saludar, algo completamente fuera de su personalidad, y empezó a revisar gavetas, abrir armarios, mover papeles, diciendo que era por mi bien, porque tenía que organizar mis cosas antes de que algo pasara, y yo solo lo observaba, en silencio, sintiendo cómo un nudo se formaba en mi garganta. No dije nada en ese momento, porque uno, cuando envejece, aprende a escoger sus batallas, pero dentro de mí había una inquietud que no podía ignorar. Ese tipo de comportamientos nunca vienen solos, siempre son la antesala de algo, algo que huele mal, algo que no encaja, y yo, aunque él pensara lo contrario, no había perdido la capacidad de notar cuando alguien empezaba a verme como un estorbo o como una oportunidad. A veces la gente subestima la lucidez de los mayores, creen que por tener canas ya no entendemos el mundo, pero lo que ellos no saben es que las arrugas enseñan más que cualquier libro. Por eso, cuando escuché por primera vez esa frase: «Mamá, ya no puedes vivir sola», sentí como si me arrancaran una parte de mi libertad. No porque me considerara indestructible, sino porque sabía que esa frase no venía de la preocupación, sino de algo más oscuro, algo que en ese momento aún no podía ver, pero que pronto saldría a la luz de una forma que jamás imaginé. Con el paso de los días, esa frase empezó a volverse una sombra que se metía en cada rincón de mi rutina. Yo intentaba seguir con mi vida como siempre, regando mis plantas, preparando mi café, limpiando mis ventanas aunque solo alcanzara la mitad. Pero había algo distinto, algo en el ambiente, como esa sensación que uno tiene antes de que llegue una tormenta. No puedes ver el relámpago todavía, pero ya te duele la cabeza, ya el aire se siente pesado.
Así se sentía mi casa de pronto. Y lo que más me confundía no era lo que mi hijo había dicho, sino lo que estaba empezando a hacer. Cada vez que venía, recorría las habitaciones con una mirada que no era la de un hijo verificando que todo estuviera bien, sino la de alguien midiendo espacios, pensando en cambios, imaginando escenarios que no incluían mi voluntad. Una tarde, me dijo algo como: mamá, este baño está muy resbaloso, deberíamos cerrarlo, o incluso remodelarlo, y lo dijo mirando alrededor como si ya estuviera planeando colores, muebles, y quién sabe qué más. Yo asentí, pero por dentro algo se tensó. La verdad es que las cosas empezaron a moldearse como piezas de un rompecabezas que yo no había pedido armar, porque de repente, él traía consigo carpetas, papeles, folletos de residencias para ancianos, y cuando yo le preguntaba por qué tenía eso, él respondía con esa sonrisa que no calentaba nada: solo quiero lo mejor para ti, mamá. Eres muy terca, siempre lo mejor para mí, siempre. Pero esas frases empezaban a sentirse vacías, repetidas, como esas grabaciones que se ponen en los comercios para convencerte de algo que no necesitas. La preocupación verdadera no suena así. La preocupación suena torpe, sincera, temblorosa. La suya no. La suya sonaba a alguien que ensayó el discurso. Y entonces vinieron las primeras señales que ya no podían ignorarse. Un día encontré papeles movidos en una gaveta que yo jamás había dejado abierta. Al principio pensé que quizás lo había olvidado, porque sí, la memoria ya no es la misma, pero no soy descuidada con mis documentos. Cuando volví a revisarlos, noté que un sobre estaba al revés, otro en un orden distinto, y una hoja que hacía meses tenía doblada en 4. Estaba ahora perfectamente lisa. Ese tipo de detalles, uno los nota aunque tenga 20,50 o 80 años, porque la desconfianza, cuando se instala, te agudiza los sentidos como si fueras un animal herido. Y lo peor fue cuando un día, sin anunciarse, apareció acompañado de un hombre que yo nunca había visto. Un hombre bien vestido, con maletín en mano, que miraba mis paredes, mis pisos, mi cocina, como si estuviera evaluándola. Mi hijo dijo, muy casual, demasiado casual, que era un amigo, que estaba de paso, que no me preocupara. Es solo una visita rápida, mamá. Pero el hombre no me saludó con cortesía, no me preguntó cómo estaba, no habló de clima ni de trivialidades, miraba como quien calcula, y aunque lo intenté, no pude evitar notar que llevaba consigo una tabla con documentos que parecían formularios que jamás debía haber visto en mi sala. Cuando ellos salieron al patio, cerraron la puerta detrás de sí, pero no del todo, porque mi casa es vieja y la madera ya no ajusta como antes. Y fue esa imperfección, esa pequeña rendija entre la puerta y el marco, la que permitió que escuchara una frase que literalmente me heló la sangre. Si la mudamos pronto, podemos avanzar con los trámites antes de fin de mes. ¿Qué trámites? ¿Por qué antes de fin de mes? ¿Por qué mudarme? ¿Y por qué esa urgencia? En ese momento, mientras estaba inmóvil detrás de la pared, sentí que las piernas me temblaban no de vejez, sino de miedo, y de una traición que apenas empezaba a mostrar su rostro. No dije nada cuando volvieron a entrar. Actué como si nada, como hago siempre cuando quiero observar, sin ser observada. Pero ese día lo supe. No supe el plan por completo, pero sí supe algo. No se trataba de mi bienestar, no se trataba de mi seguridad, no se trataba de amor ni de cuidado. Algo más estaba en juego. Algo que tenía que ver con mi casa, con mi espacio, con mi historia, con lo único que realmente había construido sola, y que nadie me regaló. Y el simple hecho de pensar que mi hijo, mi propio hijo, estaba involucrado en algo así, me produjo un dolor tan profundo, que sentí como si mis huesos se encogieran dentro del cuerpo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el borde de mi cama, mirando la ventana como si esperara que alguien apareciera para explicarme lo que estaba pasando. Pensé en mis manos, en todo lo que habían cargado, limpiado, cocinado, sostenido. Pensé en mi casa, en las fotos guardadas, en los dibujos que mis nietos me hacían. Y pensé en lo absurdo que era que a mi edad tuviera que defender lo que ya había ganado, lo que ya había vivido, lo que ya era mío.
pero también sentí algo más, una chispa pequeña, tímida, pero firme, esa chispa que te dice que todavía no has sido derrotada, que todavía entiendes más de lo que aparentas, que todavía tienes derecho a luchar por tu vida, por tu libertad y por tu hogar. Los días siguientes fueron como caminar sobre un piso que cruje. Sabes que algo está a punto de romperse, pero no sabes exactamente cuándo ni dónde. Mi hijo seguía apareciendo, cada vez con más insistencia, cada vez con menos paciencia, cada vez con ese aire de sé lo que es mejor para ti, que tanto duele cuando viene de alguien que uno crió a pulso, con amor, con errores, con sacrificios que él nunca conocerá por completo. Y aunque intentaba mantener la calma, no podía ignorar que cada visita suya tenía un propósito oculto, una prisa disfrazada, una estrategia que ya no podía ocultar tan bien como al principio. Una mañana llegó sin avisar, algo que ya se estaba volviendo su costumbre, y sin siquiera quitarse el abrigo, soltó la frase que venía cargando desde hacía semanas, como si al fin no pudiera contenerla ni un segundo más. Me miró con esos ojos que ya no eran los del niño al que le enseñé a amarrarse los zapatos, ni los del adolescente que venía a pedirme consejos torpes sobre el amor. No, eran los ojos de un hombre que pensaba que podía decidir por mí. Mamá, dijo con ese tono que ya conocía demasiado bien, no puedes seguir viviendo sola, ya estás en una edad complicada, y lo sabes. Y después de decirlo, bajó la mirada, pero no por vergüenza, bajó la mirada como quien espera resistencia para poder responder con más presión. Y antes de que yo pudiera abrir la boca, añadió algo que me desgarró: no te preocupes, yo me voy a encargar de todo. Esa frase, yo me voy a encargar de todo, nunca es inocente cuando sale de la boca de alguien que ya demostró tener intenciones ocultas, porque encargarse no siempre significa cuidar, proteger, acompañar. A veces significa controlar, decidir, tomar, mover piezas sin tu permiso. Y yo, que lo conozco desde que era un bebé, pude escuchar el subtexto que él creía que yo ya no era capaz de descifrar. Era como si estuviera diciendo: tú deja de pensar, yo ya estoy tomando tus decisiones. Esa frase no era cariño, era un aviso, y no uno bueno. Ese mismo día pasaron dos cosas que confirmaron mis sospechas de una manera tan clara que sentí que el aire se me iba del pecho. Primero, vi que miraba mis llaves con una atención extraña, como quien calcula cuántas copias se podrían hacer sin levantar sospechas. Y segundo, cuando fue al baño, dejó su teléfono en la mesa y vibró con un mensaje que la pantalla alcanzó a mostrar por un segundo, no porque yo quisiera espiar, sino porque la luz parpadeó justo frente a mí. Y el mensaje decía algo que me hizo sentir como si me cayera hielo por la columna. Listo, ya hablé con el evaluador. Ella no sospecha nada. Esa frase, Dios mío, esa frase, hizo que todo lo demás cobrara sentido. El amigo agente inmobiliario, las visitas repentinas, las manos hurgando en mis papeles, las sugerencias insistentes, las frases sobre la seguridad, todo, cada pieza del rompecabezas cayó en su lugar, como si siempre hubiera estado marcada, con un número que yo no había querido ver. Y no sé si fue el miedo, la tristeza, o la rabia, o todo junto, pero sentí algo dentro de mí encenderse, algo que hacía años no sentía, como esa fuerza interna que aparece cuando la vida te arrincona, y entiende que si no te levantas tú, nadie lo hará por ti. Respiré hondo, muy hondo. No dije nada, no confronté. No lloré, no grité, solo dejé que él siguiera creyendo que yo no sospechaba nada, porque a veces, para defender lo tuyo, es necesario que el otro piense que aún tiene ventaja. Y mientras él seguía hablando de remodelaciones, de cambios necesarios, de nuevos planes, yo solo asentía con la cabeza como si no entendiera del todo, pero por dentro estaba tomando una decisión que cambiaría el rumbo de todo lo que vino después. Esa noche, después de que se fue, recorrí mi casa lentamente, tocando cada puerta, cada marco, cada objeto como si todo fuera un testigo silencioso de lo que estaba pasando. Me acerqué a la ventana y miré hacia el jardín, donde la luz se derramaba sobre las hojas como si nada malo pudiera existir en el mundo. Pero yo ya sabía que sí, sabía que lo malo a veces no viene de afuera, sino de muy cerca, tan cerca que duele respirarlo. Y ahí, apoyada en mi propia ventana, me dije a mí misma, en voz baja:
con la convicción temblorosa pero real. No voy a dejar que me quiten mi vida, no voy a permitir que mis propios pasos se borren porque alguien decidió que ya no me sirven. No, no todavía. Y fue en ese momento cuando supe, absolutamente supe, que debía prepararme, que lo que venía no sería sencillo, que me estaba enfrentando no a un desconocido, sino a mi propio hijo, y que aún así debía protegerme, porque envejecer no significa entregarlo todo. Envejecer no significa ceder tu hogar, ni tu espacio, ni tu historia. Envejecer no significa dejar que otros decidan por ti. Envejecer significa resistir, incluso cuando el enemigo lleva tu apellido. Esa misma semana, cuando aún intentaba convencerme de que tal vez estaba exagerando, de que quizás mi hijo simplemente estaba preocupado, de que tal vez había malinterpretado el mensaje en su teléfono, ocurrió algo que me quitó cualquier posibilidad de negación. No fue un grito, ni una pelea, ni un error suyo. Fue algo mucho más frío, mucho más calculado, algo tan claro que no dejaba espacio para excusas. Recuerdo que él vino por la tarde, sin avisar, otra vez, y subió a la planta alta diciendo que quería revisar una gotera que, según él, podía convertirse en un problema grave. Mamá, no te preocupes, yo lo reviso, tú descansa, dijo mientras subía las escaleras con una seguridad que me molestó más de lo que esperaba. Y yo, en lugar de descansar, me quedé en la sala, sintiendo ese presentimiento incómodo en el estómago que solo aparece cuando algo no está bien. Pasaron 10-15 minutos. Y escuché cómo abría puertas que no tenían ninguna gotera detrás. Escuché cómo movía cajas, cómo abría cajones, cómo revisaba espacios donde él no tenía nada que revisar. Y de pronto, bajó diciendo que no había encontrado nada preocupante. Pero lo extraño no fue eso. Lo extraño fue que dejó caer, sin darse cuenta, una carpeta delgada que llevaba bajo el brazo. Al recogerla del suelo, quiso arrebatármela rápido, como quien sabe que está sosteniendo un objeto que no debía haber salido de su escondite. Pero en ese pequeño forcejeo, el papel de adentro se deslizó y cayó como un pájaro herido a mis pies. Y ahí lo vi, un documento con el encabezado de una empresa inmobiliaria. Era una evaluación actualizada de propiedad, fechada hacía apenas 2 días. Mi casa, mi hogar, mi historia completa reducida a un número, a un estimado, a un cálculo frío escrito en letras negras que parecían manchas de tinta sobre mi pecho. Mi nombre aparecía arriba, pero no como propietaria que había solicitado esa evaluación, sino como referencia, porque el solicitante del documento era él. Mi hijo, el mismo que hacía unas semanas me decía con voz suave que solo quería lo mejor para mí, había pedido una tasación de mi casa sin mi permiso, sin mi conocimiento, sin mi presencia, como si yo ya no fuera parte de ese lugar. Lo miré. Él me miró. Y en ese instante, en ese pequeño segundo donde el silencio pesaba más que cualquier palabra, pude ver en su rostro la verdad completa. No era preocupación, no era amor, no era cuidado, era intención. Y no una buena. Intentó hablar, decir algo como mamá, puedo explicarlo, pero su voz tembló justo en la parte donde debía estar firme si realmente no tenía nada que ocultar. Y fue ese temblor, ese pequeño quiebre, el que terminó de confirmarlo todo, porque uno puede mentir con palabras, pero nunca con los ojos. Yo no respondí, no grité, no hice un escándalo. Simplemente me quedé mirando el documento como si fuera la radiografía de una traición. Él siguió hablando, tratando de vestir la situación con frases como solo quería asegurarme de que estuvieras en un lugar mejor. Tú ya no estás para estas responsabilidades. Lo hago porque te amo. Y yo escuchaba cada palabra como si me estuvieran golpeando con algo suave pero insistente. Esas palabras, esas frases, no eran nuevas. Las había escuchado en historias de otras personas mayores, en murmullos de vecinas, en confesiones de amigas que temían perder sus hogares por familiares que usaban la lástima como arma. Pero jamás pensé que escucharía esas mismas palabras dentro de mi propia sala, pronunciadas por mi propio hijo, con mi nombre al final de cada maldita intención. Cuando él se fue, nervioso, apurado, prometiéndome que hablaríamos después. Yo me quedé sola con ese papel en la mano. Lo leí y releí tantas veces que las letras empezaron a emborronarse, como si el documento llorara conmigo.
Caminé por cada habitación, observando los marcos de fotos, los muebles cargados de memorias, las esquinas que guardaban risas viejas, y me sentí tan pequeña, tan vulnerable, tan desprotegida, como si me estuvieran quitando el suelo bajo los pies. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí despertó con una fuerza que no había sentido en años. No era ira, no era venganza, era dignidad. Esa dignidad silenciosa que la gente cree que los adultos mayores pierden, pero que simplemente se vuelve más tranquila, más sabia, más firme. Y ahí, sola en mi cocina, apoyada contra la mesa que había visto nacer tantas cenas familiares, dije en voz baja, casi susurrando: no voy a dejar que me borren. No voy a dejar que mi historia se convierta en un trámite. En ese momento supe que él tenía un plan, y también supe que yo necesitaría uno propio, porque defender el hogar no siempre es cuestión de fuerza, a veces es cuestión de paciencia, astucia, y un corazón que aún sabe cuando alguien está cruzando una línea que nunca debió tocar. Pasé toda esa noche sin pegar un ojo. No era miedo exactamente. Era esa mezcla amarga de desilusión y lucidez, que solo aparece cuando la verdad finalmente deja de esconderse. Me senté en la mesa de la cocina con el documento frente a mí, como si fuera una carta escrita por alguien que ya no conocía. Y mientras la casa se llenaba de ese silencio espeso que cae cuando uno está pensando demasiado, comprendí que había llegado un punto donde guardar silencio era lo mismo que rendirse, y rendirme, en mi propia casa, en mi propio espacio, en mi propia vida, no era una opción. No después de décadas construyendo cada rincón, cada recuerdo, cada pedazo de lo que soy. Al día siguiente, mi hijo volvió a aparecer, otra vez sin tocar la puerta, como si hubiera dejado de verme como la dueña de la casa, y se hubiera otorgado un permiso que jamás le di, y entró con esa seguridad con la que entran quienes creen tener el control de la situación. Me miró, vio el papel sobre la mesa, y su expresión cambió por completo. Mamá, puedo explicarlo, dijo. Y lo dijo tan rápido, tan desesperado, que me confirmó algo que a veces se olvida. Las explicaciones apresuradas nunca son inocentes. Me senté frente a él, respiré hondo, y lo miré a los ojos con la calma de quien ya no tiene miedo de saber la verdad completa, y le dije, sin elevar la voz, sin llorar, sin temblar: explícame, pero hazlo sin mentirme. ¿Es mi bienestar, o es mi casa? Él abrió la boca, pero no dijo nada. Bajó la mirada, pero no por respeto. La bajó como quien ha sido descubierto. Después de unos segundos que pesaron como si hubieran sido minutos, murmuró algo como: mamá, estás sola, y esta casa es demasiado grande para ti. Alguien tiene que hacerse cargo. No puedes seguir así. Y entre palabra y palabra, se filtraba ese tono que usan las personas cuando quieren que uno se sienta incapaz. Intentó tocar mi mano, pero la retiré, no por rencor, sino porque por primera vez entendí que el contacto no iba a cambiar la realidad que tenía delante. Entonces dije algo que me quemaba por dentro desde hacía días, algo que nunca pensé que tendría que decirle a un hijo: sé lo que estás haciendo, y no voy a permitirlo. Él se puso rígido, como si no creyera que yo pudiera ser capaz de enfrentarlo, y luego, como hacen quienes creen tener el poder, intentó voltear la situación. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Soy tu hijo, solo quiero lo mejor, tú ya no puedes manejar esta responsabilidad. Y si sigo permitiendo que vivas sola, algo grave puede pasar. Ese algo grave lo dijo con un tono tan calculado que me heló. Y entonces comprendí que no se trataba de accidentes, ni de goteras, ni de baños peligrosos. Se trataba de su narrativa. La narrativa que él necesitaba construir para justificar ante sí mismo lo que estaba intentando hacer. Yo no quería gritarle, porque gritar no cambia la verdad, solo la ensucia. Así que hablé con la misma firmeza con la que enfrenté los momentos más duros de mi vida, desde la muerte de mi esposo hasta las noches en las que pensé que no saldría adelante. Estás hablando como si yo no estuviera aquí, como si fuera un mueble viejo que estorba, como si yo ya no fuera capaz de tomar decisiones. Pero déjame recordarte algo. Esta casa la construí yo ladrillo por ladrillo, recuerdo por recuerdo, y no voy a dejar que nadie, ni siquiera tú, me arranque de ella con excusas disfrazadas de preocupación. Él abrió los ojos sorprendido,
como si jamás hubiera imaginado que yo fuera capaz de decir algo así. Y en ese instante vi, con una claridad dolorosa, que él contaba con una versión de mí, una versión débil, confundida, dependiente, fácil de manipular. Nunca se detuvo a pensar que la fuerza que me permitió criar a 3 hijos prácticamente sola seguía dentro de mí, solo más tranquila, más silenciosa, pero igual de afilada. Y como no pudo controlar la conversación, hizo lo que muchos hacen cuando pierden ventaja, se victimizó. Mamá, te estás poniendo difícil, no entiendo por qué reaccionas así, solo quiero ayudarte. Y mientras decía eso, su voz tembló de frustración, no de tristeza. Yo caminé hacia la ventana. Necesitaba aire. Necesitaba distancia. Necesitaba protegerme aunque fuera con unos pasos. Y ahí, mirando hacia el jardín que había cuidado durante décadas, dije una frase que salió de lo más profundo de mi pecho. Una frase que sabía que cambiaría la relación para siempre. Voy a hablar con un abogado. El silencio que cayó después fue casi violento. Él dejó de respirar por un segundo, como si esa posibilidad nunca hubiera entrado en su mente. ¿Un abogado? ¿Para qué?, preguntó con una mezcla de sorpresa y molestia. Y yo respondí sin dudar. Para asegurar que nadie, absolutamente nadie, tome decisiones sobre mi casa sin mi consentimiento. Y para dejar por escrito lo que tú pareces haber olvidado, que todavía estoy viva. Él no dijo más, se quedó quieto, con la mandíbula apretada, con la ilusión de control haciéndose trizas entre sus dedos. Y mientras salía por la puerta, casi sin despedirse, supe que algo había cambiado por completo. Él ya no me subestimaría de la misma forma, y yo ya no cerraría los ojos ante lo que estaba pasando. Ese día entendí que proteger mi hogar no era un acto de egoísmo, era un acto de supervivencia, un acto de amor propio, un acto de memoria, porque uno no defiende paredes, uno defiende la vida que construyó dentro de ellas. Y esa decisión, la de buscar ayuda legal, fue el primer paso hacia algo que nunca imaginé, algo que iba a enseñarme que la independencia no se pierde con los años, se pierde cuando uno permite que otros decidan por ti. Y yo no estaba lista para entregar mi voz, ni mi casa, ni mi historia. Después de aquella confrontación, mi casa se sintió distinta, no porque algo físico hubiera cambiado, sino porque por primera vez en mucho tiempo me di cuenta de que no podía seguir viviendo, confiando en que el cariño de otros sería suficiente para protegerme. La madurez no es solo tener canas, es entender que uno tiene que tomar decisiones incluso cuando duelen. Así que al día siguiente me levanté, me preparé un café más fuerte de lo normal, como si necesitara un impulso extra de valentía, y marqué el número de un viejo amigo de mi esposo, un abogado honesto, de esos que todavía creen en la palabra y en la lealtad. Cuando le dije lo que estaba pasando, guardó un silencio profundo, de esos que no necesitan explicación, y luego susurró: haz una cita conmigo. Esto no es algo que puedas enfrentar sola. Y entonces supe que había tomado la decisión correcta. Cuando llegué a su oficina, llevaba conmigo el documento de la evaluación, doblado con cuidado como si fuera un pedazo de mi propia historia. Me escuchó sin interrumpir, tomando notas, frunciendo el ceño en ciertas partes, y cuando terminé, respiró hondo y dijo algo que me golpeó directo. Esto no es protección. Esto es un intento de control patrimonial. Y si no actúas rápido, podrían adelantarse. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, no por miedo, sino por la injusticia de tener que defenderme de alguien a quien yo misma ayudé a levantar, alimentar, vestir, alguien que juré cuidar hasta el último día de mi vida. Pero los sentimientos no siempre se alinean con la realidad, y esa realidad exigía acción. Mi abogado me explicó las opciones con calma, casi con ternura, como si entendiera que cada palabra era una piedra que yo debía cargar. Me habló sobre poderes notariales, sucesiones, protección patrimonial, testamentos, restricciones legales, y mientras todo eso sonaba complejo y pesado, hubo una frase que marcó un antes y un después: tienes derecho a seguir viviendo como tú decidas. Nadie puede obligarte a entregar tu hogar mientras estés lúcida y capaz. Nadie. Y esa palabra, nadie, se sintió como recuperar el aire después de mucho tiempo. Me enseñó que había documentos que podía firmar para proteger mis bienes,
formas de dejar en claro que ninguna decisión sobre mi casa podía ser tomada sin mi firma, y sobre todo, me recordó algo que mi hijo parecía haber olvidado. Yo todavía era dueña de mi vida. Salí de esa oficina con algo que creí haber perdido hacía meses: control. No control sobre otros, sino sobre mí misma, sobre mi destino, sobre mi hogar. Me sentí más ligera, pero también más firme. Y cuando volví a mi casa y cerré la puerta detrás de mí, sentí una especie de tranquilidad nueva, como si las paredes me abrazaran y dijeran: bien hecha, no te dejaste. Caminé hasta mi habitación, abrí mi ventana, y dejé que el aire fresco me llenara los pulmones, como si necesitara expulsar todo el miedo acumulado, toda la duda, toda la tristeza que había estado cargando en silencio. Pero la historia no terminó ahí, porque cuando mi hijo volvió unos días después, seguro de que aún tenía ventaja, encontró algo que no esperaba. Me vio sentada tranquila, con mis papeles ordenados, con una firmeza en la mirada que hacía mucho no mostraba. Lo saludé sin rencor, pero sí con límites. Y cuando intentó comenzar el mismo discurso de siempre, ese que decía: mamá, tú ya no puedes, lo interrumpí con suavidad, pero también con una fuerza que venía desde lo más profundo de mi dignidad. Yo puedo, y aunque un día no pueda, será decisión mía cómo quiero vivir, no tuya. Él se quedó en silencio, desconcertado. Intentó preguntar qué significaba eso, por qué había estado distante, por qué me veía tan segura. Y entonces le dije, sin levantar la voz, sin rabia, sin lágrimas, pero con una convicción que no dejaba espacio para negociación: fui al abogado, y ya no puedes hacer nada con esta casa sin mí. Esa frase cayó sobre él como una piedra en un estanque, creando ondas que borraron de golpe la ilusión que había construido. Por primera vez lo vi sin máscaras. Su rostro se contrajo en una mezcla de sorpresa, frustración y, sí, algo de culpa, pero yo ya no estaba ahí para consolarlo. Yo estaba ahí para defenderme. Durante unos segundos se quedó callado, mirando el piso, tal vez preguntándose cómo había llegado a ese punto. Y yo, mientras lo miraba, recordé al niño que fue, al joven que necesitó de mi ayuda tantas veces, al hijo que alguna vez lloró en mis brazos, y en lugar de llenarme de rencor, sentí algo diferente. Sentí una especie de liberación, no porque él hubiera cambiado, sino porque yo lo había hecho, porque ya no era la mujer que temía hablar, ni la madre que callaba para evitar conflictos, ni la abuela que aceptaba todo para no molestar. En ese instante, sin decirlo en voz alta, comprendí que había recuperado algo más valioso que la casa: la autoridad sobre mi propia vida. Él finalmente levantó la mirada, con los ojos ligeramente húmedos, y murmuró: no sabía que te hacía sentir así. Y aunque esas palabras llegaron tarde, pude ver una grieta, un punto de humanidad que todavía quedaba bajo la ambición y la torpeza. No lo abracé, no lo rechacé, solo le dije: cuando quieras ayudarme, ayúdame de verdad, no intentando quitarme lo que me pertenece, sino acompañándome mientras todavía estoy aquí. No sé si él cambió por completo, no sé si entendió el daño, no sé si alguna vez pedirá disculpas, pero sí sé algo: yo recuperé mi voz, recuperé mi poder, recuperé mi lugar. Y mientras él se iba por la puerta, más lento que de costumbre, supe que esta vez él sabía que ya no podía cruzar ciertos límites, porque cuando una persona mayor se defiende, el mundo entero tiene que reconocerlo. Esa noche, dormí por primera vez en semanas. Dormí tranquila, dormí profunda, dormí en mi casa, en mi hogar, en el mismo lugar del que nadie me iba a sacar mientras yo tuviera fuerza para decir: aquí me quedo. Cuando la puerta se cerró detrás de mi hijo aquella última vez, no escuché el sonido como un final, lo escuché como un comienzo diferente, más consciente, más firme, más mío. Caminé por mi casa despacio, tocando las paredes como si quisiera asegurarme de que todavía estaban ahí, como si necesitara confirmarle a mi corazón que no había perdido mi lugar en el mundo. Y mientras avanzaba por el pasillo, sentía algo que hacía mucho no sentía: orgullo. No un orgullo arrogante, sino ese orgullo sereno que nace cuando uno decide defender lo suyo sin gritar, sin destruir,
sin vengarse, solo afirmándose desde una dignidad que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a arrebatar. Me senté en mi sillón favorito, ese que está un poco viejo, un poco torcido, pero que ha sido testigo de décadas de risas, lágrimas, silencios y memorias, y dejé que mi cuerpo descansara por fin. No sé cuánto tiempo pasé ahí, mirando por la ventana, cómo la luz del atardecer iba cambiando de dorado a anaranjado, como si también quisiera celebrar conmigo esta pequeña victoria. Y mientras el sol bajaba, pensé mucho en la vida, en cómo nos enseña que a veces los golpes más duros no vienen de enemigos del mundo exterior, sino de personas que amamos tanto que creemos incapaces de herirnos. Pero la vida también enseña otra cosa. Enseña que no es tarde para poner límites, que la edad no es sinónimo de debilidad, que la voz no se pierde con los años, solo se vuelve más suave, más sabia, más selectiva. Esa noche, antes de dormir, abrí mi cuaderno de notas y escribí una frase que me salió del alma. Mi casa no es solo un lugar, es mi historia, y mientras respire, seré yo quien decida sobre ella. Y al escribirlo, me di cuenta de algo aún más importante. Defender mi hogar no se trataba solo de ladrillos o documentos, se trataba de defender la identidad que he construido durante toda una vida, porque envejecer no significa desaparecer, significa convertirse en la versión más honesta de uno mismo. La edad no nos quita valor, nos lo revela. Días después, una vecina me preguntó, ¿cómo lo hacen quienes todavía creen que la vejez te vuelve frágil? Si no tenía miedo de estar sola, si no quería que mis hijos tomaran las riendas para ayudarme. Y yo sonreí, no con ironía, sino con una suavidad que solo llega cuando uno sabe la verdad completa. Le dije, no estoy sola, estoy conmigo, y eso es suficiente. Ella me miró extrañada, como si esa respuesta no tuviera sentido, pero para mí lo tenía más que nunca, porque uno puede perder muchas cosas en la vida, pero cuando recupera su propia voz, recupera todo. Y si cuento esta historia hoy, si la comparto contigo, si te hablo con esta sinceridad, es porque sé que allá afuera hay muchas personas mayores que están viviendo situaciones parecidas, situaciones donde la preocupación se vuelve excusa, donde la familia confunde amor con control, donde uno siente que debe ceder porque es lo correcto. Pero déjame decirte algo desde el corazón, desde la experiencia, desde las cicatrices que ya no duelen, pero enseñan, tú sigues teniendo derecho a elegir, a vivir como quieras, a proteger lo que es tuyo, a poner límites sin miedo, a decir no cuando algo te inquieta, a decir sí cuando quieras, a defender tu dignidad, incluso si tiemblan las manos al hacerlo, porque envejecer no te hace menos, te hace más, más consciente, más valiente, más capaz. Y si alguien, incluso alguien cercano, intenta convencerte de lo contrario, recuerda esto, la edad no es una excusa para que otros decidan por ti, la edad es la razón para decidir por ti misma con más fuerza que nunca. Así que si estás escuchando esta historia, y algo te resonó en el pecho, si sientes que estás perdiendo terreno en tu propia vida, si notas señales de que alguien está cruzando límites, esperes a que sea demasiado tarde. Habla, pregunta, averigua, protégete, busca ayuda, hazlo por ti, por tu historia, por tu nombre. Y si no sabes por dónde empezar, empieza por algo simple. Pregúntate hoy mismo qué decisión has estado posponiendo por miedo, y luego da un pequeño paso, uno solo. No importa si tiemblas, no importa si dudas, lo importante es que te muevas en dirección a tu propia libertad, porque aunque el mundo parezca avanzar muy rápido, tú sigues aquí, y mientras sigas aquí, tienes derecho a vivir a tu manera. Gracias por escucharme, gracias por acompañarme, y gracias por darte el tiempo de reflexionar conmigo. Cuídate, defiéndete, y nunca olvides quién eres, ni cuánto vales. Ahora descansa, respira, y recuerda esto, aún no es tarde para recuperar lo que es tuyo.